En este primer tramo de nuestro programa educativo y cultural nos vamos a centrar en informática y nuevas tecnologías. Queremos dar a conocer dentro de este espacio la biomimesis, una disciplina emergente que tiene como objetivo innovar, como ciencia que es, teniendo siempre presente la observación y la enseñanza que nos ofrece la naturaleza. Es una conversación amistosa, con interés por conocer aspectos nuevos de esa disciplina, la biomimesis, repito, entre Salvador Ros, que es profesor titular de Sistemas de Comunicación y Control y subdirector de Tecnología de la Escuela Técnica Superior de Informática de la UNED, y Manuel Quirós, doctor en Biología. Vamos a escuchar esta conversación de la que se desprenden cuestiones muy interesantes y que nos harán reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Tomen nota. Buenos días, hoy nos encontramos con Manuel Quirós, doctor en Biología y profesor de Biomimesis del Instituto Europeo de Diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Salva. Bueno, pues hoy vamos a intentar descubrir qué significa esta palabra que es difícil de pronunciar, e intentaré hacerlo a lo largo de nuestra entrevista pues lo mejor posible. Biomimesis. Cuéntanos, ¿qué es esto? Biomimesis. Es cierto que las primeras veces siempre cuesta porque no estamos acostumbrados, pero en el fondo biomimesis viene de dos términos griegos, bio, que es vida, y mimesis es imitar, emular. De alguna manera podemos llamarla la innovación inspirada en la naturaleza, ¿no? Ese es un poco el término más común, ¿no?, para entendernos. O sea que lo que queremos ver con esta ciencia, ¿se puede decir que es una ciencia? Sí, claro, es una ciencia, es una filosofía, sí, completamente. Sí, es imitar a la naturaleza. ¿Y con qué propósito? Realmente imitar no sería la palabra exacta porque no podemos copiarla, no podemos imitarla, estamos muy lejos desde el punto de vista de fabricar cosas o incluso los propios materiales o los procesos, tratamos de emular. En la biomimesis es muy importante las analogías, vemos cómo funciona una estrategia, una forma que vemos que se repite, un patrón que se repite en la naturaleza, y al final tratamos de, mediante esa analogía, llevarlo a un campo de aplicación humana, ya sea en medicina, en robótica, en arquitectura, en diseño, en cualquier disciplina. La esencia es que la naturaleza ya ha resuelto muchos de los problemas a los que nosotros nos enfrentamos, porque lleva aquí nada más ni nada menos que más de 3.800 millones de años. Por lo tanto, muchos de los problemas que ellos ya han resuelto, es un gran laboratorio abierto, ¿no? Pues digamos que tenemos que llevárnoslo a nuestro campo. O sea que esto puede ser una ciencia de observación, ¿no? Y además, por lo que estás contando, suena como que este tipo de experiencia viene de muy atrás. Estoy pensando a lo mejor Leonardo, los grandes del renacentismo, ¿no? Que ahí supongo que, y griegos, ¿no? Que pues cómo evolucionaban, pues observando la naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora vuelve este término con fuerza o no viene con fuerza? ¿Qué está pasando con esto? Has dado en la clave. También cuando hablamos de biomimesis, hablamos de una disciplina emergente dentro de una antigua práctica. Es decir, hubo una época, los homínidos, que no hay que olvidar que somos también animales, procedemos de ellos, hace 150.000 años, pues estaban íntimamente arraigados a la tierra. Su conocimiento de la naturaleza pues le hacía su supervivencia. Hoy día ocurre igual. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Creemos que la tecnología nos va a salvar, pero seguimos dependiendo de los recursos naturales y cómo los procesamos y qué hacemos con ellos. Y es cierto que hubo una época, Leonardo hoy sería el director general de la Asociación de Biomimesis, si es que existiera, porque era un gran observador de la naturaleza y encima aplicándolo a aspectos tecnológicos muy sofisticados, ¿no? Ya se inventó el autogiro, lo llevó a aplicaciones directas, ¿no? Con temas muy complejos, ¿no? Al final ha ido evolucionando, evidentemente. En los años 60 ya hubo un par de americanos, Steele y
Smith, dos ingenieros americanos conectados con los militares, y desde los años 90 en Missoula, Montana, Estados Unidos, Janine Benyus y Daniel Van Muster pues crearon un instituto, el Instituto Biomimicry 3.8 haciendo alusión a esos 3.800 millones de años, que digamos que lo que han servido ha sido como una polinización a nivel global, ¿no? A nivel global con una fuerza importante. Aquí en España ha llegado tarde, pero ha llegado y en España y en Portugal hemos creado una asociación que se llama la Biomimicry Iberian Association, que es un equipo multidisciplinar conectado con los americanos y también con una emergente liga europea que se está montando también, que va creciendo y que, bueno, de alguna manera pues vamos cogiendo el testigo para que este tipo de filosofía, de disciplina, pues que tome asiento y se aplique, ¿no? O sea que al final la biomímesis lo que va a intentar es de alguna forma formalizar esos procesos que se aplican actualmente en la ciencia básica. La idea es investigar en cómo aplicarlos, o la idea está más en que nos tenemos que retrotraer y fijarnos en la naturaleza y son herramientas para esa observación. ¿Cómo lo definirías tú? Por centrarlo dentro del ámbito científico. Contestándote también a una pregunta, la pregunta anterior de por qué ahora, ¿no? La filosofía de la biomimesis también nos hace reflexionar sobre nuestra propia inteligencia y sobre nuestro propio paso en la Tierra, ¿no? Que es, ¿por qué? Pues porque a pesar de los grandísimos avances que hemos tenido desde la Revolución Industrial, somos hijos de ese momento histórico, mirando con un pensamiento crítico nos damos cuenta de que también este progreso tiene un coste muy elevado, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, en los efectos del cambio climático. Es la primera vez en la historia que el hombre tiene capacidad de alterar el clima a nivel global. Y que lo estamos notando. Y que lo estamos notando y que lo vamos a notar más. Entonces, una de las reflexiones es, a la naturaleza el CO2 no le es un problema. Es un elemento constructor. Fabrica estructuras como la madera de los árboles, el coral que tienen en los arrecifes, y esa tecnología que existe, y encima es una tecnología sostenible. La biología es la única tecnología sostenible que existe hoy por hoy. ¿Por qué? Porque sostenibilidad significa perdurar en el tiempo, ¿no? Y hacerte, digamos, resiliente y adaptarte, ¿no? Por lo tanto, esa tecnología, si la estudiamos, la podemos llevar a nuestra aplicación. Es decir, lo que te implica también es no dejar de ver a la naturaleza meramente como una fuente de recursos, que eso es lo que estamos viendo. Sí, ¿no? que actualmente estamos explotando, ¿no? Efectivamente. Incluso en este sentido, podría ser un ejemplo de biomimesis. Estaba leyendo hace unos meses un reportaje, era referente al cambio climático, y básicamente lo que decía el reportaje es que la Tierra funciona como un gran frigorífico en este sentido, ¿no? El CO2 sube a la atmósfera, pero luego las corrientes marinas lo arrastran hasta el fondo y entonces provoca todo un enfriamiento, un calentamiento. Esa es la experiencia, ¿no?, que se busca en... Claro, la naturaleza lleva, tenemos que pensar en ella. Nosotros también somos naturaleza, ojo, y tenemos también parte biomimética, evidentemente, en nuestro propio proceso. La naturaleza lleva funcionando a base de ciclos. A base de ciclos que se repiten, es un gran laboratorio que va evolucionando ante los cambios que van surgiendo, y, por ejemplo, el CO2 llega un momento en el que es tan abundante que la naturaleza lo tiene que aprovechar para, bueno, pues en este caso para ser un elemento constructivo. Sobre la naturaleza, el uso del CO2 en el mar. Perdón, sí. Entonces, este ciclo de... Vale. Porque básicamente la idea del artículo era que el efecto calentamiento, la Tierra lo regulaba. ¿Cómo lo hacía? Exacto. Llevando el aire caliente más profundo en los océanos. Exacto. Y por lo tanto enfriaba. Exacto. Y esto, claro, estaba provocando... Claro. Estos cambios, etcétera. Exacto. Estamos hablando de que estás tocando un tema muy complejo, como es el clima. El clima es un proceso en el que intervienen cientos de parámetros y es realmente complicado, ¿no?, de entender. Pero es cierto que una de las bases es cómo en la naturaleza existen sistemas, existen elementos que son sumideros de CO2. Y de hecho, en esa regulación climática influye también lo que ocurre, evidentemente, en los océanos, ¿no? Por tanto, ahora mismo con lo que estamos viendo, por ejemplo, es que ante ese exceso de CO2 la naturaleza no es capaz de asumirla entera.
Por lo tanto, exacto, ¿no? Es como un gran... ¿no? Claro. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que es un exceso. El exceso en la atmósfera supone un cambio del clima, pero es que en el océano lo que está ocurriendo es una acidificación, porque se está alterando Claro. el pH. Por lo tanto, esos sistemas en equilibrio, que llevan funcionando durante tanto tiempo, al final se están alterando y es la primera vez que ocurre. Entonces, uno de los porqués es eso, ¿no? A pesar de esos grandes progresos, tenemos grandes lagunas que la naturaleza puede resolver, Claro, ¿no? efectivamente. O sea, que ahí, por ejemplo, la biomimesis, ¿ves? Sabía que esta palabra me iba a traer problemas a lo largo de toda la entrevista, pues puede ser una herramienta para analizar lo que ocurre y dar soluciones. Bueno, y como nos encontramos en la Escuela de Ingenieros Superiores de Informática de la UNED, podríamos intentar establecer ahora una relación entre la biomimesis y los temas que se tratan en las escuelas superiores de informática, pues por ejemplo, robótica o por ejemplo informática. En este sentido, ¿qué puede aportar la biomimesis a la informática? No sé, a Pues robótica. Pues mira, la filosofía de la biomimesis al final trata de encontrar a la naturaleza como modelo, como mentor, como medida, ¿no? Porque al final la vida crea condiciones favorables para la vida, ¿no? Entonces, en esa metodología lo llevamos a 3 niveles. A nivel de la forma siempre determina una función determinada. En procesos, es decir, cómo lo hace la naturaleza, esa metodología, y finalmente a nivel de sistemas, ¿no? Y en cada una de ellas podemos encontrar ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en las formas, los hexágonos, por ejemplo, se repiten en la naturaleza, ¿no? No estoy yendo ya a informática, pero me estoy yendo a bases ya matemáticas, de geometría, etcétera, ¿no? O las propias espirales, ¿no? Las espirales logarítmicas que desde Leonardo y muy posterior, pues se han estudiado los espirales o los vórtices. Las espirales serían 2D y los Y los vórtices vórtices en 3D, sí, efectivamente en los 3D, ¿no? vórtices energéticos. Con ejemplos fantásticos, porque es curioso, una de las cosas es que cuando una figura geométrica se repite tanto, hay que remontarse un poco casi al colegio, ¿no? Las espirales las encontramos en el ADN, las encontramos también en la forma de las galaxias, pasando por 20.000. Por lo tanto, al final, desde esta disciplina, de por qué se repite, algo tendrá que ver más allá de la mera estética, más allá de esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en los vórtices, pues se está viendo que tiene relación directa con la energía, y, por ejemplo, hay una empresa australiana que ha diseñado un pequeño rotor, una pequeña hélice que es capaz, de tamaño de 15-20 centímetros, que con la energía de un par de bombillas de 100 vatios es capaz de mover más de 1.000.000 de litros. Por lo tanto, en un momento ahora, los porqués, ¿no? En el cual hay problemas de Por la energía, forma efectivamente, por esa forma en Ajá. vértice, entonces simula lo que es el movimiento de un montón de animales que ya lo utilizan, y entonces o de plantas, y entonces se lo llevan a un campo, ¿no? O sea, optimiza la Efectivamente. energía que recibe para movilizar Efectivamente, energía. eficiencia a tope. Eficiencia, a El tope. número áureo, los fractales, ¿no? También. Y muy directamente con el tema de la robótica, pues hay dos temas, ¿no? Lo que es lo que son los algoritmos, por ejemplo, un ejemplo muy simpático que es estudiamos una colonia de hormigas, cómo va a encontrar el alimento. Entonces vamos viendo, estamos hablando de una hormiga que tiene una memoria de 1 segundo, 2 segundos, por lo tanto el camino se le olvida, pero va dejando pequeños restos, pequeñas feromonas que va siguiendo el resto de la colonia. Cuando evidentemente la colonia sale y se dispersa, pero cuando encuentra el camino por el cual hay más restos de feromonas, al final ese camino es el que toma todo el resto de la Pues colonia. respecto a este comportamiento, estoy pensando en cosas que se hacen actualmente en informática, ¿no? Como por ejemplo, pues todo lo que sería robótica basada en agentes, que al final lo que se está buscando son pequeños robots colaborativos que están intercomunicados y se pasan información, y esto se está utilizando no solamente ya en robótica, sino en redes sensoriales, pues por ejemplo, para cultivos o para detección de fuegos, cosas así, ¿no? O sea, en esa línea iría este Totalmente, ejemplo, ¿no? totalmente. Este ejemplo está más aplicado, por ejemplo, imagínate que hay un transportista de petróleo o un cartero con cientos de cartas.
cómo decide la ruta más corta. Estamos hablando de no solamente tiempo, sino también energía, consumo de petróleo. Entonces, optimización de grafos, exacto, grafos, por ejemplo. O por ejemplo un call center. Un call center cómo prioriza. Por lo tanto, ese modelo matemático inspirado en las hormigas, nadie lo sabe, pero desde UPS, partando por la British Telecom, pues están usando hoy mismo ese tipo de cosas, ¿no? Llevándonoslo más a la robótica, aparte de los temas que has dicho, ahora mismo hay un boom brutal en Asia, sobre todo en Japón, porque los robots en una población que envejece están viendo que va a ser una asistencia a nivel médico, a nivel de montones de servicios. De compañía incluso, ¿no? Porque la ciencia ficción, las películas de ciencia ficción se están haciendo realidad cada día más, con más eficacia además. Totalmente. Entonces vemos cómo, ahí es un claro ejemplo, tratamos de, mediante un robot, imitar, emular a un hombre, a una especie humana. ¿Por qué? Pues porque pueden ayudarnos. Pero ese sería ya como la especie del santo grial de la biomimesis, el conseguir una máquina que se comporte como un ser humano. ¿Se podría considerar eso un santo grial? ¿O? Yo pienso que sí. Al final vamos a tratar en distintos contextos de encontrar la manera para hacernos la vida más fácil, para hacernos la vida mejor. Yo creo que no hay que olvidar que la biomimesis está integrada como una de las octavas elementos de la próxima gran innovación. Una de las antiguas innovaciones pues fue desde la informática, ¿no? Cuando se empezó a emplear el hierro, etcétera, ¿no? Pues hoy día la biomimesis se encuentra como una de las próximas innovaciones que en las próximas décadas vamos a ver florecer. Hay una universidad americana, la Universidad de Nazaret, especializada en economía, que habla de un impacto de más de 3.000 millones de dólares en los próximos 10 años solamente en Estados Unidos. Con la biomimesis solamente. Pero la aplicación... La aplicación directa de servicios en montones de sectores humanos. O sea, que en Estados Unidos están considerando que la biomimesis va a ser un impulsor de la economía. Efectivamente. Piensa que en Estados Unidos el I+D en las empresas es el pan de cada día. Por lo tanto, si empresas muy fuertes ya están apostando por ellas, es porque confían, ¿no? Si no confían, pues cogerán otra, ¿no? Y ahora mismo es una baza muy importante porque no hay que olvidar tampoco que los progresos en la ciencia han avanzado de manera brutal, ¿no? Ahora somos capaces ya hay microscopios 4D que son capaces de ver estructuras que antes no veíamos, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo muy bonito en Alemania que a través de la superficie de las hojas, el efecto Lotus que se llama, pues vemos que esas superficies de esas plantas están limpias siempre. Claro, eso más allá de maravillarnos desde el punto de vista estética, qué bonita la planta, no lo llevamos al campo de la aplicación para conseguir superficies que no necesiten agua, que no se ensucien. O sea, ahora estamos comprendiendo por qué esa planta estaba en esa situación, ¿no? Efectivamente. O sea, que al final un poco lo que también creo que se puede apuntar es que la tecnología actual nos está permitiendo que la biomimesis explote, ¿no? Tenemos herramientas que nos van a permitir ahora visualizar la naturaleza de otra manera. Exacto. Y por lo tanto descubrir, digamos, nuevos secretos que hasta ahora pues han sido totalmente ocultos a nuestros ojos. Efectivamente, esa es un poco la idea, ¿no? El reconsiderar nuestra propia inteligencia. Cuando antes hablábamos de 3.800 millones de años, es realmente difícil hacerse una idea, ¿no? Cuánto tenemos que pagar la factura el mes que viene, ¿no? Hablar de miles de millones de años, pero si esa cantidad la condensamos a un solo año, un solo año sería el 1 de enero se forma la Tierra, ¿vale? Y el 31 de diciembre sería hoy, ¿vale? Eso es comprimir mucho, Eso es comprimir mucho, pero para entenderlo, el hombre, la primera forma de vida aparecería a finales de febrero, y el hombre, ¿sabes cuándo aparecería? Pues pues no sé, noviembre. El hombre aparece el 31 de diciembre Madre mía. a las 12 menos 20 de la noche. Es decir, tenemos una experiencia en la Tierra de 20 minutos. De 20 minutos. De 20 minutos. Y la revolución industrial que te decía antes tiene una experiencia de 2 segundos. Es que entonces, es un ejemplo estupendo. La escala... Efectivamente. Hemos colocado la escala de la vida en un año. Sí. Entonces, claro, estamos basándonos, dependiendo de nuestro futuro. ¿Confiarías tú en una empresa que tiene 2 segundos de experiencia? Pues somos el pináculo de la innovación. Esa es un poco la filosofía de la biomimesis, ¿no? Es decir, hay aquí gente que lleva mucho más tiempo sobreviviendo,
que en el fondo es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Y bueno, pues acerquémonos a la naturaleza de otra manera, ¿no? Pues fíjate, yo creo que a lo mejor también es un buen momento, ¿sabes? Que se ha aprobado ya unos decretos que nos afectan, que son los famosos 3+2. O sea que ahora mismo parece ser que en unos años nos tendremos que enfrentar de nuevo a cambios en los temarios y en los contenidos de estas asignaturas. Sería un buen momento para entrar con asignaturas que contemplen la biomimesis como parte de su currículo, o incluso también te diría, ¿verías adecuado también la aplicación de la biomimesis en las etapas no universitarias? Quiero decir, pues primaria, secundaria. Has dado la clave también, ¿no? Mira, yo desde mi propia experiencia llevo 3 años impartiendo esta asignatura con enormes y buenos resultados. Es cierto que lo que hacemos es una exploración hacia la creatividad, de cómo la naturaleza nos puede aportar ideas que en otros escenarios en la vida nos hubiéramos planteado. Te estoy hablando, por ejemplo, de un alumno que diseña una silla para una persona con problemas de movilidad, ¿no? Paralítico, que es incapaz de subir un bordillo. Bueno, pues explorando la naturaleza, este equipito descubre cómo la cola de un canguro puede servirle de un tercer apoyo simplemente para poder levantar, para impulsarse, ¿no? Cosas que fuera de la biomimesis pues no hubiéramos llegado nunca, ¿no? O sea que una parte muy importante estoy viendo, y claro, bueno, a lo mejor enlazando, como hemos dicho, con los antiguos griegos y con el Renacimiento, es la creatividad, ¿no? Absolutamente. Realmente está muy relacionado. Estamos en un momento ahora mismo que necesitamos creatividad. Necesitamos innovación, necesitamos nuevas soluciones porque estamos un poco estancados, ¿no? Eso son... En las reuniones de amigos siempre lo digo, aquí lo que hace falta es creatividad, pero para todo. Claro, o sea, no solamente para la ciencia, sino para todo. Claro, absolutamente para todo. Venimos de un sistema educativo inventado después de la Segunda Guerra Mundial en la que hacían falta matemáticos, hacían falta ingenieros, pero ahora mismo necesitamos creativos, porque tenemos muchos retos que resolver. Volviendo a tu pregunta de la educación, sí, nos vamos a hablar rápidamente porque es apasionante este tema. En Estados Unidos ya han apostado por ello. Evidentemente, cuando hay una innovación y cuando hay una demanda por parte de las empresas, rápidamente tienen que formar al tejido de futuros profesionales, y en la universidad no solamente ya hay programas educativos universitarios, sino que ya hay programas de doctorado, imagínate, ¿no? Y además financiados por empresas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene aplicaciones en todo, en cualquier campo humano. Y hablando de colegios, pues también yo estoy haciendo una pequeña experiencia piloto con una gran cooperativa de miles de estudiantes, porque ese sería mi gran proyecto, ¿no? Educar a los futuros niños que están mucho más libres a la hora de su mochila cultural es cero a la hora de tener ese escepticismo, porque muchas veces la naturaleza no la entendemos y como somos, y no es un insulto, pero somos ignorantes ambientalmente, tenemos una muy poca cultura ambiental, pues al final los niños son un caldo de cultivo estupendo porque lo cogen de manera natural, ¿no? Y en ese sentido yo tengo un proyecto para, fíjate, cambiar el currículum del actual modelo educativo y convertirlo en un modelo biomimético, ¿no? A ver si me hacen caso. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que este tema yo creo que ha quedado claro que puede... Primero, que es apasionante, y segundo, que desde luego puede fomentar muchas de las competencias que se deben desarrollar tanto en las etapas de educación no universitaria como en las universitarias. Y bueno, y para acabar, también te voy a dar una buena noticia. Estaba leyendo una revista de estas que leemos aquí en la escuela, que es la IEQ de Transaction Education, y ya ahí ha aparecido por primera vez, lo he visto, un reportaje que hace referencia no exactamente a la palabra biomimesis, pero sí al concepto. Bioinspiración, sí, efectivamente. Claro, ahora mismo ya empieza a haber publicaciones muy relevantes porque se están viendo resultados. Te estoy hablando, por ejemplo, de un profesor de universidad que decidió empezar a mirar cómo diablos un geco, una salamanquesa, aquí en España, es capaz de trepar por cualquier superficie, y el ejército americano le ha soltado $6 millones y ahora mismo ya hay una patente de un adhesivo que no emplea química,
es decir, es un adhesivo físico. ¿Vale? ¿Natural o...? Es un adhesivo en el cual se ha entendido un fenómeno físico, son las fuerzas de Van der Waals, que en su momento los reptiles necesitaron buscarse la vida para escapar de sus depredadores ante un contexto muy hostil, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo hemos visto toda la vida. Mira qué bonito el gecko, cómo sube por las paredes, pero nadie se ha planteado cómo diablos lo hace. Cómo lo hace. Por lo tanto, ahora mismo es un buen momento para rediseñar todo, porque es el momento, ¿no? Pues en este artículo, y además enlazando con lo que dices, lo he visto rápidamente, ¿no? Pero ya he visto una foto de un pez. Entonces hablaba de una experiencia en un colegio y he visto una foto de un pez. No he podido seguir, pero me imagino que con lo que estamos hablando, seguramente que en algún colegio con la foto del pez era un robot, realmente, ¿no? Una especie de robot. Me imagino que igual han diseñado algún tipo de robot que emula el movimiento del pez y habrán sacado conclusiones. Esto, pues ahora cuando acabemos, a ver si te puedo pasar la referencia y lo vamos explorando. Ya para acabar, hay un momento ahora muy importante de drones. Ahora mismo hay una, y además pensando el dron no como solamente una herramienta militar. Entonces imagínate tener pequeños robots que emulan el movimiento eficiente, eficaz, con un gasto energético mínimo, que pueda supervisar qué ocurre en una red de distribución de agua de una ciudad. Pones el robot con unos sensores, con una cámara, y te está diciendo si hay algún tipo de obstrucción, si hay algún tipo de químico contaminante, etcétera. O lo mismo en el control aéreo, ¿no? Podemos, ahora mismo con las riadas que ha habido en el Ebro, ¿no? Pues un pequeño dron imitando el vuelo de un ave, pues es capaz de supervisar los desastres naturales de una manera rápida, eficiente y controlable, ¿no? Está claro que el tema de biomimesis va a ser apasionante y bueno, yo espero que podamos contar contigo en otra ocasión y por supuesto vamos a explorar a ver cómo podemos hacer llegar a nuestros estudiantes pues este tipo de información que yo creo que sobre todo por lo que hemos hablado profesores puede resultarle una nueva vía de aumentar la creatividad y de desarrollar el currículum de otra manera en sus aulas. Fenomenal. Pues solo me queda agradecerte, Manuel, tu tiempo por estar aquí con nosotros y quedamos emplazados para otra ocasión. Venga, muchas gracias. Fenomenal, muy bien, muchas gracias a vosotros. También queremos agradecer desde aquí la participación en este espacio del profesor de Sistemas de Comunicación y Control de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Salvador Ros, y nuestro invitado, el doctor en Biología, Manuel Quirós. Conocemos ahora algo más de la biomimesis, una disciplina emergente dentro de una práctica antigua. Conviene recordar que la naturaleza funciona a base de ciclos y que la biología es la única tecnología renovable que existe.